mi nombre es Verónica Palomino, soy médico especialista en medicina familiar y comunitaria y también especialista en salud pública. Vamos a empezar, nuestro tiempo es bastante reducido, así que vamos a hacer énfasis más en las preguntas que nos han venido y vamos a tener un marco teórico muy esencial, resumido para poder responder que sean necesarios para las preguntas más frecuentes que han venido, ¿no? Este cuadro es un cuadro resumen que incluye todo el proceso de la historia natural de la enfermedad, desde el prepatogénico hasta el postpatogénico de resultados. ¿Para qué sirve esto? Porque cada fase tiene sus determinadas características y estas características van a servir para yo proponer una intervención, en este caso algún tipo de prevención. Entonces, como ustedes pueden ver, voy a sentarme, como ustedes pueden ver, en el periodo prepatogénico vamos a tener todo lo que vienen a ser intervenciones de prevención primaria. Y el objetivo es trabajar sobre los factores de riesgo. Eso es lo que ustedes tienen que fijar. ¿Por qué? ¿Por qué factores de riesgo? Porque en el periodo prepatogénico, como su nombre lo dice, todavía no hay enfermedad, pero ya hay interacciones entre la gente, entre el medio ambiente y entre el huésped. Si alguna de estas no se mantiene en equilibrio, se puede producir la enfermedad. En el periodo patogénico tenemos dos fases, la preclínica o subclínica y la clínica. En la primera, manifestaciones inespecíficas como cefaleas, como fiebres, como algún tipo de dolor, pero que no nos conllevan a un diagnóstico específico. Y en la parte clínica sí ya tenemos un cuadro clínico específico con algún síndrome sugerente de alguna patología específica. El objetivo aquí es detectar precozmente, tener un diagnóstico precoz para poder iniciar un tratamiento precoz. Y eso es prevención secundaria. ¿Ok? Prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria está relacionada cuando ya tenemos un diagnóstico y tratamos de evitar las complicaciones o que esas complicaciones avancen, o podemos mantener una calidad de vida que permita adaptarse al individuo que tenga, por ejemplo, alguna enfermedad incurable. Entonces, todas estas intervenciones que están cuando ya tenemos un diagnóstico establecido, están dentro de la prevención terciaria. ¿Okay? En esencia, este cuadro resume este tipo de intervenciones que les hemos mencionado, y este es el objetivo de conocer la historia natural de la enfermedad y de sus fases. Entonces tenemos algunos ejemplos, como por ejemplo el uso de preservativo, lo que viene a ser inmunizaciones, lo que viene a ser quimioprofilaxis, todo eso está en prevención primaria. En prevención secundaria van a estar todas las intervenciones que están destinadas para un diagnóstico precoz, ¿y qué me va a conllevar con un tratamiento precoz? El clásico ejemplo aquí es el screening y el tamizaje. Todas las pruebas de screening o de tamizaje son prevención secundaria a ojos cerrados. Y en el caso de prevención terciaria, como ya les he mencionado, es cuando lo primero que ustedes tienen que ver para catalogarlo como un tipo de prevención terciaria es de que haya algún diagnóstico de por medio que ya esté establecido. Entonces, lo que viene después de un diagnóstico ya establecido, evitar complicaciones, mantener, digamos, la calidad de vida de la cronicidad, durante la cronicidad de la enfermedad, o el proceso de adaptación, no solo física, sino también social y mental de una persona frente a una enfermedad incurable, están dentro de lo que viene a ser prevención terciaria. Entonces nos vamos a las preguntas que en realidad refuerzan la definición en varias oportunidades. Este modelo de historia natural de la enfermedad, del prepatogénico, patogénico y postpatogénico, es propuesto por Lebel y Clark. ¿Ok? Entonces dice, los siguientes elementos pertenecen al esquema de la historia natural según Lebel y Clark. Entonces, inmediatamente nos volcamos en el gráfico anterior. Dice, excepto. Hemos hablado del prepatogénico, del patogénico y del postpatogénico, y ahí van la B y la D. Además mencionamos que en el prepatogénico tenemos una etapa subclínica y una etapa clínica. Entonces se va la C y la E. ¿Quién no es parte de esta propuesta de Lebel y Clark? Es el periodo de infectividad. Estamos con el excepto.
¿Cuál es la etapa de prevención que corresponde al periodo prepatogénico de una enfermedad? Prepatogénico era el cuadro de la izquierda. ¿Quién está aquí? Prevención primaria. ¿Cuál es el objetivo? ¿Trabajar sobre quién? Sobre los factores de riesgo. Dice, la prevención primaria tiene como propósito lo que estábamos conversando, limitar la incidencia de una enfermedad mediante el control de sus causas y los factores de riesgo. Acá está. ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde al nivel de prevención secundario? La respuesta está clarísima. Screening. Vacunación es rehabilitación y tratamiento acá, tratamiento precoz es prevención secundaria, pero tratamiento solo no. Tiene que ser tratamiento precoz, porque el objetivo de la prevención secundaria es el diagnóstico precoz para yo iniciar un tratamiento precoz, porque si yo no inicio el tratamiento, pues de nada me sirve hacer el diagnóstico. Señor, usted es hipertenso. Ah, ya. Y no hago nada, no hago ni medidas terapéuticas farmacológicas ni medidas terapéuticas no farmacológicas. Entonces, no es prevención secundaria, ¿ok? De acuerdo con los niveles de prevención de la historia natural de la enfermedad, la creación del programa de pie diabético tendrá la aplicación en terciaria. ¿Por qué? ¿Por qué? Consecuencias, ¿qué más? Porque ya es diabético, ¿ya? Eso es lo que tenemos que fijar. Prevención terciaria. Se realiza una campaña de salud para detectar sintomáticos respiratorios y se les da un tratamiento adecuado. ¿Qué técnica se está realizando? Secundaria, exacto. Acá solo para mencionarles, ya que se está tocando el tema de prevención cuaternaria, ¿alguien tiene alguna idea de qué cosa es prevención cuaternaria? ¿Existe, no existe? ¿Alguien, alguna idea por ahí? ¿Algún chispazo? No existe. Sí existe, pero ¿qué cosa es? No me acuerdo. Ya, bien, prevención cuaternaria es evitar que la medicalización o el exceso de exámenes auxiliares sobre un individuo. Por ejemplo, va con una cefalea al establecimiento de salud X y de frente le hacemos una resonancia. Esa cefalea puede ser tensional, ¿sí? Puede haber algún problema detrás social o psicosocial de esta persona que pueda estar ocasionando la cefalea sin necesidad de una resonancia magnética. Hacerle mamografía a mujeres de 40 años sin factores de riesgo. Sin factores de riesgo. Entonces, el exceso también produce algún tipo de más daño que un beneficio. O sea, las intervenciones de prevención de las enfermedades, el objetivo principal es disminuir los riesgos para obtener algo, para tener algo, ¿no? Y casi siempre son beneficiosos. Pero en este caso, cuando nosotros lo aplicamos de manera desmesurada y solo por un si acaso, ya caemos en la contraparte de hacer más daño que prevenirlo. Entonces, frente a esas situaciones se habla de prevención cuaternaria. ¿Ok? Dice, en salud laboral, ¿qué acción es parte de la prevención primaria? Señalizar zonas de riesgo, readaptar nuevos puestos, realizar controles biológicos, declarar accidentes de trabajo, prevenir complicaciones. Señalizar factores de riesgo. Durante su ejercicio profesional en el centro de salud se presenta un elevado número de casos de diarrea acuosa, neumonía y desnutrición infantil y parasitosis. De acuerdo a su observación, ¿qué acciones preventivas recomendaría? Preventivas, antes de que se den los casos,
¿ok? No para abordar los casos, no para tratar los casos, no para manejarlos, sino antes. Vamos, incrementar la compra de medicamentos para el centro de salud, solicitar más personal profesional y técnicos de salud, mejorar los servicios de emergencia del establecimiento, ampliar el número de camas del establecimiento. Todas estas son para atender los casos, ¿verdad? Pero el acceso al agua potable y mejoramiento de la vivienda y nutrición es prevención. Porque eso significa mejorar las condiciones que van a permitir de que estos casos disminuyan. Bien, acá vamos a tener el tema de participación comunitaria, participación social e intervención comunitaria. Lo primero es de que son tres definiciones distintas. Participación comunitaria es un tipo de participación social. ¿Ya? Participación comunitaria te habla de una comunidad específica teniendo como definición de comunidad a un conjunto de personas que tienen unas características semejantes y que no necesariamente son del área rural. Existen comunidades en zonas urbanas. ¿Ya? Entonces, nos sacamos de la cabeza que comunidad es sinónimo de zonas alejadas. Eso es por un lado. Participación comunitaria te habla de un empoderamiento, de un conocimiento de esta comunidad sobre algún tema y que sea capaz de tomar una decisión en ese tema. Como lo conoce, como se educa, tiene capacidad de tomar una decisión la más correcta en base al conocimiento que tiene para un determinado tema. En el caso de participación social, te habla cuando existen otros actores sociales que salen de la comunidad, pero que también son necesarios para abordar algún tema específico. Y en el caso de intervención comunitaria, se nos viene a la mente que intervención comunitaria es de que yo estoy en un determinado establecimiento de salud y digo, bueno, mañana vamos a hacer una campaña de despistaje de cáncer de cuello uterino. Y vamos a montar nuestro espacio, nuestras carpas. Y bueno, pues como mañana vamos a ir, entonces la comunidad tiene que ir. Pero si la comunidad no lo ve como prioridad, si tú primero no sensibilizaste a la comunidad y le explicas el motivo de tu intervención, intervención entre comillas, la comunidad de repente no va. Y se cayó tu campaña. Entonces, cuando no hay una sensibilización previa de la comunidad o de la población que tú quieres intervenir, no se habla de intervención comunitaria. Entonces, para lo cual nosotros necesitamos que la comunidad esté primero enterada de lo que yo quiero hacer para que de esta manera pueda asistir y pueda hacer suya la intervención. Y además esto le va a permitir que posteriormente pueda tener una capacidad de decisión, al igual que una participación comunitaria. Otro tema importante que ha venido en las preguntas es sobre los agentes comunitarios, sobre todo las características específicas. Antes se conocían como promotores de salud, ahora son agentes comunitarios y tienen determinadas características que sí o sí se tienen que cumplir. La primera es de que esta persona tiene que vivir en la comunidad a la que representa. Otra de las características es de que es una actividad voluntaria. Otra característica es que esta persona vive en la comunidad y no es un personal de salud. Y otra característica que es, digamos, de las basales, es de que esta persona es elegida por la comunidad, no es autoelegida, no es yo quiero, como estoy interesado, yo quiero ser agente comunitario, entonces me declaro agente comunitario. No es así. La comunidad tiene que reconocerlo como agente comunitario. Además vienen otras características como la vocación de servicio, viene otra característica como de preferencia saber leer y escribir y que pueda tener llegada, como si la comunidad lo ha reconocido, pues entonces tenga llegada a la comunidad. ¿Sí? No, el agente comunitario de salud es uno solo. En conjunto, los agentes comunitarios de salud, junto con otros representantes de otro nivel, se conforman como los actores sociales. O sea, el presidente de la comunidad
es un actor social. El agente comunitario de salud es un actor social. ¿Ya? Características del agente comunitario, excepto ser promotores de salud, promueven la salud. Ser reconocidos por la comunidad, hemos dicho que sí. Ejercer en función de las necesidades de población, pues claro, si es que la comunidad lo elige, pues la comunidad le va a pedir a esta persona que interceda por ellos frente a las necesidades que ellos ven como necesidades y no como las necesidades que a veces se cree que el personal de salud lleva, porque pues como a veces creemos que el personal de salud somos los únicos que sabemos, entonces vamos y pretendemos hacer algo y la comunidad, como les decía hace un instante, no hace suya la propuesta y por ende no la toma. Entonces es necesario que haya una sensibilización en relación a las necesidades que tiene la comunidad. Ser designados por el establecimiento de salud, hemos dicho que no, tiene que ser designado por la comunidad. No lo designa ni la municipalidad ni ningún estamento que no sea la propia comunidad. Y desarrollar actividades de prevención, pues sí, el rol principal del agente comunitario es ser el nexo entre el personal de salud, que viene a ser el establecimiento de salud y sus recursos humanos, en este caso el personal de salud, y la comunidad. De comunicación, de sensibilización, de identificación de riesgos, de información sobre casos particulares, patológicos o no patológicos o en riesgo. Entonces, para eso va a servir el rol del agente comunitario de salud. Entonces, el excepto es de ser designado por el establecimiento de salud. En salud comunitaria, ¿cuál es la estrategia para el trabajo en zonas urbanas y rurales? Vamos a hablar de acá, para encontrar la respuesta de esta pregunta es de que no nos tenemos que centrar en un tema específico, sino de que la estrategia es una estrategia que alcanza para todos. Por ejemplo, en el caso de padres de familia es muy específico de un solo grupo, ¿no? Que te habla de las instituciones educativas. La visita domiciliaria igual. Te habla para una sola familia o para un grupo específico y cerrado. En la reunión de la junta directiva, de la misma manera, y las ferias comunales no son estrategias de trabajo en las zonas rurales. Entonces, aquí la respuesta es reunión vecinal. Bien. La que sigue, el médico de una comunidad considera la necesidad de contar con fluido eléctrico para mejoras de condiciones de seguridad y de salud en la población. Ese es el problema que el médico ha identificado y que necesita resolver con contar fluido eléctrico, ¿no? O sea, necesitan contar con fluido eléctrico para mejorar las condiciones de seguridad y salud. Eso es lo que se ha identificado. Entonces, para esto, este médico envía una solicitud a la municipalidad y a una empresa privada de luz. Y gracias a esas instituciones ahora se cuentan con servicios. ¿Qué elemento de la atención primaria de salud renovada se realizó? Entonces acá la pregunta, sin observar las respuestas, la pregunta te habla de que este médico, este personal de salud, no solamente invita y convoca a participar a organizaciones dentro del sector de salud, sino fuera del sector de salud. Y te habla de la empresa privada de luz y te habla de la municipalidad, que es un nivel regional y que no necesariamente trabaja exclusivamente con salud, sino también atiende otros temas. Entonces, ese es, digamos, el origen, lo que nosotros tenemos que analizar. Y por eso la principal estrategia, el principal elemento de la APS renovada que se utiliza aquí es la intersectorialidad. ¿Por qué? Porque se abordan distintas instituciones de distintos sectores para poder abordar un tema que va a influir en la salud de la población. Intersectorialidad. Determinantes de la salud y la definición de salud según la OMS, porque por ahí nos pasaron una pregunta que te habla específicamente de quién define, cómo define la salud la OMS, que es la definición que tenemos más estandarizada y vigente hasta ahora.
Entonces, la OMS define la salud como la ausencia, el estado completo de bienestar físico, mental y social, pero no solamente la ausencia de enfermedades. Dice, ¿qué cosa es salud? Es que no tenga enfermedades. Pero además de eso, que yo tenga un completo bienestar físico, mental y social. Entonces, ese concepto lo engloba la Organización Mundial de la Salud en el año 1948. Desde esa fecha no ha sido modificada hasta ahora y esa es la que tenemos, como les mencionaba, de manera estandarizada vigente. Entonces, frente a eso, vamos a tener que relacionado con la salud, que influyen en la salud, los determinantes de la salud. Y esta propuesta surge de Lalonde. El estudioso Lalonde propone de que existen algunos factores que van a influir en la salud hasta el punto de determinar las características de esta salud. ¿Y cuáles son los determinantes de la salud? Son 4. Tenemos los biológicos, los ambientales, los estilos de vida y los servicios, la organización de los servicios, es decir, el sistema de salud en el cual nosotros estamos incluidos. Entonces, de estos 4 determinantes de la salud, se podría decir que hay uno que es no modificable de manera radical, que son los factores biológicos. Los biológicos no los podemos modificar. Sin embargo, los otros 3, de alguna manera podemos trabajar en ellos para poder modificarlos. Y de esos 3, los que son más modificables son los estilos de vida, porque ahí no te habla de estilos de vida saludables, te dice estilos de vida, porque los estilos de vida son un conjunto de comportamientos que el individuo adopta, independiente de que sean buenos o malos. ¿Cuántos de nosotros camina 30 minutos al día, todos los días? Probablemente nadie. O de repente por ahí 1 o 2, ¿no? De repente interdiario. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los estilos de vida que cada uno de nosotros adopta son particulares de cada uno de nosotros. Ahora, si hablamos de estilos de vida saludables, pues los estilos de vida que yo tengo los cambio en función de una propuesta y probablemente ese cambio y esa adopción de estilos de vida saludable tenga un impacto en mi salud. Por eso se habla de que es un determinante de la salud. Dentro de la biología humana tenemos a la fortaleza de cada uno de nosotros, la resistencia a la enfermedad, la carga genética. En el medio ambiente vamos a tener un medio ambiente físico y un medio ambiente social. Ahora que está muy en boga el tema de la contaminación ambiental y de la preservación de los recursos, también tiene cierto componente de modificable. Los estilos de vida que ya les he mencionado y la organización de los servicios, que como les mencionaba, les habla del sistema de salud y de los subsistemas que tenemos dentro de nuestro sistema de salud. Porque dentro de nuestro subsistema tenemos al grupo de MINSA, tenemos al grupo de salud, tenemos al grupo de las sanidades y Fuerzas Armadas y tenemos al grupo de los privados UPS. Cada uno con su propio financiamiento y cada uno con su propia población objetivo. Por ejemplo, yo que soy una civil, tengo un contrato, tengo salud, pero también puedo atenderme en el MINSA, pero también puedo atenderme en el privado, pero no podría atenderme en la sanidad, por ejemplo. Entonces, cada uno tiene su propia población objetivo, su propio financiamiento. Algunos son excluyentes y otros no. El de salud, por ejemplo, el de MINSA, que no tiene salud, no puede entrar a salud. Pero el de salud, que no quiere usar su salud, sí se puede ir al MINSA, no hay ningún problema. Igual con el de sanidad. El de sanidad puede salir, pero otros no pueden entrar a su sistema. La definición que salud no solo es ausencia de enfermedad, sino un completo estado de bienestar físico, mental y social, es la OMS, que es Organización Mundial de la Salud. La propuesta de los determinantes de la salud, que habíamos dicho que son 4, lo vamos a repetir: biología humana, medio ambiente, estilos de vida
y organización de los servicios o sistema sanitario, como se lo presenten, es propuesta por la LONDE. Uy, acá no está marcado, pero es la LONDE. ¿Cuáles son los campos de la salud planteados por la LONDE? Biología humana, medio ambiente, estilos de vida y organización de los servicios de salud. Textual. Y es de residentado, ¿ah? Determinantes sociales de la salud. Esa es otra clasificación que te habla de factores en los cuales la sociedad y los factores que influyen a la sociedad y que puedan determinar en la salud toma. Pero aquí lo que nosotros necesitamos que ustedes fijen es que estos determinantes sociales de la salud tienen dos grandes grupos. Uno son los estructurales y otros son los intermediarios. Los estructurales son los que van a estar más relacionados con las normas, con las políticas, con el contexto social, con el contexto económico, con el contexto educativo, tanto como sistema, como educación, con el género, con la raza, sobre de repente que algunos no podemos influir. Pero en el caso de los factores intermediarios, son factores que están ya más cercanos y más ligados al individuo como tal. Las condiciones de vida. Por ejemplo, las condiciones de trabajo, el medio ambiente, pero hablamos no del medio ambiente a nivel global, sino el medio ambiente donde el individuo se desarrolla, se desenvuelve. La conducta adoptada por este individuo y los servicios de salud sociales a los cuales tiene acceso esta persona. Entonces, esos son los factores intermediarios. ¿Y por qué son importantes? Porque sobre los intermediarios nosotros como personas sí podemos tener capacidad de intervención, pero sobre los estructurales no. Entonces, ¿por qué? Porque es otro nivel de alcance, es otro nivel de resolución. Se necesita una intervención mucho más fuerte, macro, y de mayor alcance para poder tener impacto sobre estos determinantes estructurales. Entonces, acá nosotros dentro de los estructurales tenemos al mercado laboral, a la oferta laboral en sí, no a las condiciones de mi trabajo, o sea, para que más o menos veamos las diferencias, ¿no? Al sistema de educación con todas sus características y todo su marco legal. No olvidemos que cada una de estas esferas tiene un marco legal detrás. Así como nosotros tenemos, bueno, los médicos tenemos una ley del trabajo médico, cada profesional de la salud tiene su ley de trabajo del profesional X, pero sobre eso tenemos la Ley General de Salud. Entonces, ese marco legal siempre está presente y alcanza a todos los determinantes sociales de la salud. Por eso hablamos de un marco macro, ¿no? Entonces, la pregunta surge porque, bueno, tenemos preguntas relacionadas con esta clasificación de determinantes estructurales e intermediarios. Joven de 20 años tratado por TB pulmonar en un centro de salud. De evaluación social del caso, procede de San Cosme, La Victoria, segundo hijo de padres separados, vive solo, y hasta ahí como que de repente él no decidió, no tiene alcance sobre eso. Pero luego dice, consume alcohol y drogas y tiene comportamiento violento. ¿Qué determinante social intermediario identifica? La conducta, exacto, la conducta. En el marco conceptual de la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud, ¿cuál de los siguientes corresponde a un determinante estructural? La educación. El sistema de educación y la educación son determinantes estructurales. ¿Qué tenemos? En la pregunta anterior, donde dice la C, ocupación, ¿eso? ¿Dónde dice, perdón? Ocupación, ¿en dónde lo agruparía? Porque uno, en intermediarios hay condiciones de trabajo y en estructurales hay mercado laboral. No, pero la ocupación, o sea, el mercado laboral son las características de lo que hay afuera. O sea, es la oferta de trabajo, que se necesitan más personas para determinado trabajo, o hay mayor empleo para determinado trabajo. Pero la ocupación está más relacionado
con un tema de persona, ¿ok? Está más relacionado con un tema de persona. Entonces lo ubicamos en intermediario. Lo podríamos ubicar dentro de intermediario. Bien, atención primaria de salud. Acá me interesa que fijemos 4 conceptos. El origen de APS es alma ata. Eso tienen que fijarlo, así como promoción de la salud está relacionado con Ottawa. En este rubro es bien importante que fijemos eso, porque ya han venido preguntas que te hablan de una relación directa entre uno y otro. Bueno, surge en 1978 con un lema proyectado para el año 2000. Lo segundo que nos interesa es de que la atención primaria no es sinónimo de primer nivel de atención. ¿Ok? Ya con Mili y con Vladimir, esos conceptos tienen que quedar zanjados. Atención primaria de salud no es un nivel de atención, es una estrategia, es un tipo de atención que yo puedo dar en un primer nivel, en un segundo nivel o en un tercer nivel. Lo puedo dar en los 3 niveles. Que tengo mayor oportunidad de darlo en el primer nivel, porque en el primer nivel se trabaja más con promoción de la salud y prevención de la enfermedad, es cierto, pero no es exclusivo del primer nivel. Así que eso tenemos que tenerlo claro y diferenciar. Es una asistencia sanitaria accesible a un costo sostenible, con métodos prácticos y científicamente aprobados. Lo tercero es de que esta estrategia, esta asistencia sanitaria tiene principios. Dentro de estos principios, ustedes se van a dar cuenta que vamos a ir repitiendo varios principios a lo largo de todo el tema. Intersectorialidad, que ya lo hemos conversado, participación comunitaria, que ya lo hemos conversado, adecuación de la tecnología, que es una característica realmente transversal y que está teniendo un impacto y que tiene un alcance a todo nivel. Costos permisibles, porque si no es costo permisible, que no sea accesible, pues se cae la estrategia, ¿no? Que sea muy cara o que no tenga llegada, se cae la estrategia. Pero también tenemos el término de equidad. La equidad es la oportunidad que tiene cada individuo de la población para tener acceso a un servicio de salud. Y si hablamos de equidad, es de que todos nosotros deberíamos tener la misma oportunidad de acceso de servicio de salud. Por ejemplo, los servicios de terceros. Muchos trabajadores nosotros en personales de salud tenemos modalidades de contrato para trabajar en el Estado, para el Estado o para el privado, porque el privado también tiene un régimen de contrato que se toma como referencia la del Estado. Dentro de estos hay un servicio, tenemos la 276, que son los nombrados, la 728, que es a plazo determinado, y tenemos también el contrato CAS. Probablemente lo han escuchado así, ¿no? No lo conocen muy de cerca, total. Pero también tenemos un servicio de terceros. Por ejemplo, si hay algún evento en el hospital X, en el establecimiento de salud X, y necesitamos que se toldee el jardín, porque ahí va a haber una campaña, o van a venir a dar algún tipo de información sobre algún tema específico relacionado con alguna patología. Pues entonces se hace una convocatoria y se contrata a un grupo que sea capacitado para poder dar el servicio. Así como de repente, si es que hay alguna ceremonia, se contratan bocaditos y se le paga y gracias y se acabó el servicio, ¿verdad? Ese es un servicio no personales o un servicio de terceros. Actualmente en nuestro país, casi el 30% de la población que trabaja, del personal de salud profesional que trabaja en nuestros establecimientos de salud, están siendo contratados por esta modalidad. ¿Y eso qué significa? Que son un servicio más. No cuentan con eSalud, no cuentan con años de servicio, no cuentan con algún tipo de bonificación en ningún tipo. Por ejemplo, ustedes se van al Hospital 2 de Mayo y tenemos por lo menos 100 médicos en las distintas especialidades que están trabajando bajo esa modalidad. Y es una realidad que debemos conocer, porque cuando nosotros salgamos, pues vamos a tener que trabajar en algún lugar. Después del SERUMS vamos a tener que trabajar en algún lugar. Y probablemente no todos trabajen en el seguro, algunos van a terminar yendo al MINSA, ¿no? Entonces, esa es la realidad que está dándose ahorita en las condiciones laborales del trabajo.
¿Por qué el comentario? Porque estas personas no tienen salud, son profesionales, trabajan en un establecimiento de salud y si les pasa algo no tienen a dónde ir, entonces van a tener que meter su mano al bolsillo para poder acceder a un servicio de salud. Entonces no es la misma oportunidad que tiene otro que sí tiene un contrato formal, ¿no? Que sí tiene un contrato formal y que sí pueda acceder a un servicio de salud de manera más rápida, tal vez, y de manera más económica. Entonces, en nuestro país no hay equidad. Y he tomado el ejemplo más cercano de nuestra realidad. O sea, no sé, tomo por ejemplo mi promoción, éramos 120, de esos 120 por lo menos 40 están trabajando como terceros. Ahorita como especialistas en los diversos establecimientos de salud de todo el país. Entonces, es una realidad que se está dando. Bien, me salí un poquito de ese tema. Luego, el cuarto punto que tenemos que fijar es de que APS renovada es consecuencia en el tiempo de la atención primaria de salud, con nuevas características como por ejemplo integración de los servicios de salud, énfasis en promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Recordemos que no es lo mismo, está mal dicho, actividades preventivas-promocionales, no, son actividades de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad, porque yo no promociono la enfermedad ni prevengo la salud, no es lo mismo. Y también con una orientación a las familias y a las comunidades. O sea, ya no solamente se centra en la persona, sino también en la familia y en la comunidad como contexto de desarrollo del individuo. Vamos con las preguntas. Dice, ¿cuál es la razón por la cual la OPS renueva la atención primaria de la salud en el año 2007? Fortalecer la capacidad de la sociedad para reducir las inequidades de salud, incluir el fortalecimiento en la capacidad de los servicios locales de salud, impulsar propuestas de capacitación y educación en salud, desarrollar programas para mejora de salud mental infantil, implementa acciones para saneamiento ambiental. A ver, la C, la D y la E son temas específicos. Y la renovación no te habla de temas específicos. Se va la C, la D y la E porque la primera es de educación, la segunda te habla de salud materna y la última te habla de saneamiento ambiental. Nos quedamos con las dos primeras. Fortalece la capacidad de la sociedad para reducir las inequidades. Y además la otra es incluye el fortalecimiento de la capacidad de los servicios locales, pero los servicios locales de salud. ¿Cuál creen que es el motivo por el cual se renueva? Hemos mencionado de que acá tenemos reajustar los servicios de salud hacia la promoción, integrar los servicios de salud pública, desarrollar una orientación hacia familias y comunidades, creación de un marco institucional que incentive la mejoría de la calidad de los servicios. Fortalecer la capacidad de la sociedad para reducir las inequidades en salud. Recordemos que la equidad es un principio que busca la APS. La anterior y la actual es un principio. Nos vamos con el MAIS de manera rápida. El MAIS BFC es un modelo de atención que actualmente en nuestro país recibe el nombre de modelo de atención de salud basado en familia y comunidad. Lo aplica el MINSA y lo aplica el Salud. Recordemos que el MINSA es rector en temas de salud, no en el financiamiento. Entonces, lo que propone el MINSA debe aplicarse en los diversos subsistemas, obviamente con sus adaptaciones. Entonces, el Salud toma el modelo y lo adapta a sus condiciones. Por eso tenemos los centros de atención primaria de salud, los CAPS, que aplican con mucho énfasis este modelo en sus jurisdicciones. El modelo tiene principios, tiene 7 principios, dentro de los cuales la integralidad es el principio más importante. ¿Qué necesitamos saber de integralidad? Es de que integralidad involucra acciones de promoción, de prevención, de tratamiento y de recuperación. Entonces yo le ofrezco al individuo, a la familia y a la comunidad toda esta cascada de opciones para poder trabajar sobre la salud de estos. ¿Qué más? Te habla de individuo, de familia y de comunidad. Te habla de los 3, no solo de uno. Entonces, eso es integralidad. Además, tenemos otros principios que recaen con responsabilidad, solidaridad, eficiencia, que te hablan del desarrollo del modelo a lo largo de la atención al usuario. Además, tenemos enfoques
de interculturalidad, territorialidad, derechos humanos, equidad, en donde, si ustedes se dan cuenta, el enfoque de interculturalidad es un enfoque transversal de todo el modelo y es parte de la atención integral de salud. Tenemos dimensiones que habla de dimensiones políticas y dimensión operativa. ¿Qué cosa es eso? Política es quien propone, quien da el marco normativo, y operativo somos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros aplicamos lo que nos dicen, o sea, nos proponen un modelo y entonces nosotros lo aplicamos. Y lo aplicamos haciendo un encuentro entre la oferta y la demanda. Nosotros somos oferta porque nosotros damos un servicio y demanda es quien requiere nuestro servicio. Ese es el juego de oferta y demanda, y en un consultorio o en una atención hospitalaria o en una atención domiciliaria se da el encuentro de la oferta y la demanda y nosotros somos parte de esa dimensión operativa. El eje de la atención, tenemos dos ejes: atención de las necesidades, que van a ser necesidades sentidas y no sentidas de los tres protagonistas que son individuo, familia y comunidad. Necesidades sentidas es cuando tengo alguna carie que está ya ocasionando inflamación del tejido y me duele. Sentida, me duele y voy, ¿verdad? Pero no sentida significa que cuando nosotros tenemos caries y no sabemos que la tenemos. Entonces, como no sabemos y como no nos duele, entonces no vamos. Pero es una necesidad no sentida. Sí, se entendió el ejemplo, ¿verdad? Y la atención de los determinantes sociales de la salud, ya hemos hablado cuáles son los determinantes de la salud y cómo se pueden atender desde nosotros o desde el marco macro, estructural. Y los componentes, tenemos que son 4 componentes que van a permitir que el modelo aterrice en un servicio de salud. Estos componentes son gestión, prestación de los servicios de salud y organización de la prestación y el financiamiento. Brevemente, gestión es todo el conjunto de actividades que van a permitir que el modelo se aplique. Prestación de los servicios es el servicio que yo doy. O sea, hemos dicho que nosotros como médicos damos un servicio de atención médica con distintas características. Eso es una prestación de servicio. Pero también hacer un examen auxiliar es una prestación del servicio. Y la organización de la prestación significa de que el examen auxiliar, la atención médica, la atención de la enfermera, la atención de la obstetriz, el abastecimiento de la farmacia, todos estos servicios trabajen de manera concatenada para dar un resultado a un usuario. Porque si el usuario va y tú lo atendiste súper bien, sale contento de tu consultorio, pero se va al examen auxiliar y no hay porque se quemó el cañón, o no hay porque no hay reactivo, o no hay porque no hay el medicamento. Entonces, este individuo, este usuario sale insatisfecho del sistema, del establecimiento de salud, porque la organización de la prestación no fue buena. A eso nos referimos. Y en financiamiento tenemos que fijar de que el SIS es un tipo de financiamiento, salud es otro tipo de financiamiento. Y las CPS, que son los seguros privados, son otro tipo de financiamiento. Y todos ellos son parte del aseguramiento universal de salud. No son sinónimos, ¿ok? El nombre macro es aseguramiento universal de salud. El modelo de atención de salud vigente, que es el MAIS-BFC, el principio fundamental es el de integralidad. Pasos del modelo de atención integral de salud. Siempre que nosotros querramos, pensemos en intervenir o querramos proyectar algún tipo de idea que recaiga sobre alguna población, siempre tenemos que empezar por el diagnóstico. Yo no planifico primero hacer el diagnóstico, no. Primero diagnostico y en función de lo que encuentro o que tengo, planifico, ejecuto y finalmente evalúo. Y evalúo, ¿por qué? Porque eso me va a permitir saber si lo que hice estuvo bien. Porque capaz ejecuto, gasté todos mis recursos, todos contentos y pasaron 3 meses y lo que ejecuté se olvidaron. Entonces, para eso sirve la evaluación. Diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación.
Bien, dice, el director de un hospital establece un sistema de seguimiento de sus pacientes con diabetes mellitus, realizando acciones de promoción y prevención a la familia del paciente, así como control y comunicación, lo que ha permitido optimizar el acceso a sus servicios de salud en un área jurisdiccional. A ver, ¿qué tenemos acá? De que el director ha propuesto de que ahora la atención no solamente sea intramural, sino que se salga, ¿no? Dice así, ¿no? Realizando acciones de promoción y prevención a la familia, y ha incluido a la familia, así como el control y comunicación. Entonces, esto ha permitido de que haya un mayor acercamiento al servicio y que haya una mayor respuesta al servicio de salud. Entonces, esto es parte de una atención integral de salud. Recordemos que el principio de integralidad involucra a las 4 grandes dimensiones que son de promoción, de prevención, recuperación y rehabilitación. ¿Pero por qué es el énfasis? Porque la atención está centrada dentro del establecimiento y solo en la persona. Esa es la atención clásica. Pero la atención que propone el modelo es una atención integral que te dice, no solo es dentro del establecimiento, también es fuera. No solamente trabajas con la persona, sino también con la familia y la comunidad. Y no solo hables de recuperación, o sea, no solo es tratamiento, sino también es promoción, es prevención y también rehabilitación. Entonces, todo eso recae sobre la atención integral. El concepto de atención integral considera principalmente, no es lo único que considera, por ahí en algún momento me hicieron la pregunta, a la persona en sus 3 aspectos, ¿no? Mental, físico y social. El acto de dar una atención integral en un puesto, esto les hablaba de uno de los enfoques del modelo de atención integral, te hablaba del enfoque de interculturalidad, que es parte del modelo de atención integral de salud. El acto de dar una atención integral en un puesto de salud rural, incluyendo un adecuado acoplamiento de las costumbres del lugar, interculturalidad, así como sus creencias, lengua y ser tratados con respeto por sus ideologías, corresponde, acá no está marcada, a una atención integral de salud. Bien, esto lo hemos colocado para que ustedes sepan. Hemos estado repitiendo de que la atención no solamente es dirigida al individuo, sino también a la persona y a la comunidad, y que cada oferta, cada paquete que se le va a ofertar a este grupo es distinto. Y es distinto no solamente entre ellos, sino dentro de ellos. Me explico. La oferta de servicios que yo le voy a dar a un niño no va a ser la misma oferta de servicios que le voy a dar a un adulto mayor. Por ejemplo, en las vacunas. El paquete de vacunas que yo le ofrezco al niño es distinto al paquete de vacunas que yo le ofrezco al adulto mayor. Entonces, lo que se propone es de que los servicios que se van a ofrecer a la persona en sus distintas etapas de vida son distintos. Y de la misma manera a la familia, porque la familia, así como la persona, también tiene etapas de vida. Y ahora lo vamos a ver. Estas son las etapas de vida del individuo. Están en rojo señalados los rangos, porque es necesario que ustedes los fijen. Son 5 etapas de vida. Y si ustedes se dan cuenta, la gestante no entra aquí, porque la gestante no es una etapa de vida, es una condición. Pero también tiene su paquete de atención integral por la representatividad y la importancia que se le da a este grupo de personas. Etapa niño, que incluye al recién nacido. El recién nacido no es otra etapa de vida, de 0 a 11 años, adolescente de 12 a 17, joven de 18 a 29, adulto de 30 a 59 y adulto mayor de 60 a más. Fijemos algún corte con nuestra edad, nos ubicamos en donde estamos y a partir de eso memorizamos las que están antes y las que están después. En el contexto del MAIS-BFC, dice, ¿cuál es el intervalo de edad de la población objetivo en la etapa de vida adolescente? Es netamente memorístico, de 12 a 17 años. Y bien, a esto me refería con que la familia también tiene ciertas características a lo largo de su evolución. Las características que tiene una familia recién conformada en noviazgo, en convivencia o en matrimonio,
o en embarazo del primer bebé son distintas a las necesidades de la familia de dos adultos mayores jubilados en los que sus hijos ya todos se fueron porque todos se casaron o todos ya salieron del hogar. Son características distintas y son necesidades distintas. Por eso se habla de que existe un ciclo vital familiar que te habla de una familia en formación, en expansión, en dispersión y en contracción. En formación te habla desde el noviazgo hasta el embarazo, antes de que nazca el primer niño. En expansión es a partir del nacimiento del primer niño hasta el nacimiento del último. En familia en dispersión es cuando el primer hijo, no necesariamente el mayor, sale de la familia, ya sea porque se casa, ya sea porque se independiza, alquila un departamento o, con algún compañero, compañera o qué sé yo, o porque se va a estudiar en alguna institución que sea fuera del país o que sea, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas, en las sanidades, ¿no? Se internan en algún grupo, pero salen, ya no viven con la propia familia, o como les digo, trabajan fuera, entonces alguno de los integrantes de la familia sale, entonces comienza la familia en dispersión. Y la familia en contracción es cuando todos los hijos ya se fueron y se quedan los dos o uno de los adultos mayores solos. Entonces este es el ciclo vital de la familia. Cuando un familiar muere, bueno, no, o sea, la clasificación te habla en función de los padres y de los hijos. O sea, sí, solamente de eso, pero sí es un ejemplo de que uno de los hijos muera, comienza en dispersión, porque salió. O sea, salió porque ya no está viviendo en esta familia, en este círculo. ¿Ya? Ahí sería familia en dispersión. Dentro de los tipos de familias, así como el ciclo vital de la familia, tenemos algunas características. La familia nuclear es la clásica que nosotros conocemos de ambos padres e hijos, ¿no? También tenemos una familia monoparental que es muy frecuente en nuestro medio, de un solo padre con sus hijos. Luego tenemos la familia extendida, que te habla de algún abuelo o abuela que viva con nosotros. O sea, tenemos padres, hijos y alguno de los abuelos. Es extendida. Doctora, ¿y por qué nuclear? Porque están los dos padres y están los hijos. Pero ¿qué pasaría si solamente hubiera un padre? Entonces sería extendida monoparental. Recordemos que nuclear es necesario que sean los dos padres. Si no están los dos padres, es monoparental. Entonces, doctora, ¿puede ser extendida monoparental? Sí. Abuela, mamá, hijo. Familia común en nuestro medio. Por otro lado, también tenemos familia ampliada. A diferencia de la extendida, te habla de la presencia ya no de abuelos, o sea, en línea vertical, sino en línea horizontal, de algún tío, de algún primo, de algún sobrino. Y acá, bueno, el ejemplo te habla de nuclear porque igual, están los dos padres, pero si solamente fuera una mamá con su niña y la hermana de la mamá, o sea, la tía, o el hermano de la mamá, la tía, estaríamos hablando de una familia ampliada monoparental. O sea, en esta clasificación no son excluyentes. En la clasificación de nuclear y monoparental sí son excluyentes. Y tenemos la familia reconstituida, que es la conformación de una nueva familia, pero alguno de los cónyuges, ya sea uno o ya sea los dos, ha tenido alguna familia previa. No necesariamente un matrimonio. Recordemos que la familia puede ser la convivencia. La conformación de la familia inicia con un vínculo que no necesariamente es el legal o el matrimonio. Entonces, como ven en el gráfico, tenemos a los dos padres, pero la señora de rosado ha tenido una pareja previa, una familia previa, en donde ha tenido producto al primer hijo, a un hijo, y con esta nueva pareja, el señor de rojo, tiene 2 niños más. Entonces, es una familia reconstituida. Pues es bastante frecuente en nuestro medio. Y el familiograma es una representación de toda la familia en un momento determinado. No es un árbol genealógico, porque el árbol genealógico te habla de los orígenes de generaciones hasta innumerables generaciones. Este te habla solamente de 3 generaciones como mínimo. ¿Ok? Y lo que te permite es reflejar los nombres, patologías, riesgos de alguno de los individuos, así como sus relaciones funcionales entre cada uno de ellos. ¿Por qué estamos tocando estos temas? Porque dentro de las alternativas de las preguntas nos preguntan sobre estos temas. Dice, familia integrada por madre, padre
y 2 hijos, nuclear, ¿verdad? Con la siguiente situación. Ambos padres trabajan como empleados públicos. El hijo mayor, de 27 años, vive en casa y se casa el próximo año. Y la segunda, de 14 años, es estudiante escolar. No nos preguntan qué tipo de familia es, porque si es tipo de familia, es nuclear. Recordemos que eso es tipología. Nos hablan del ciclo vital, en qué etapa del ciclo vital familiar se encuentra. Entonces acá la controversia era sobre si se casa o si ya se casó. La teoría dice de que si se va a casar es porque ya está siendo considerado de que salió de la familia. Entonces si estamos hablando con esa clasificación, estaríamos hablando de una familia en dispersión. ¿Cuál es la situación de la familia que con relativa frecuencia se da en la etapa de adulto mayor? De los 2 jubilados que se quedan solos, contracción. Disolución no existe dentro de la clasificación del modelo. Y el Apgar familiar, todavía estoy a tiempo. El Apgar familiar, como ustedes los mencionaban, en algún momento de repente dicen Apgar, ¿qué cosa es Apgar? Recién nacido, frecuencia. No, en el tema de familia, el Apgar familiar es un acrónimo que te permite acercarte a ver el funcionamiento de la familia, pero te habla, no es necesario convocar a todos los integrantes de la familia para saber el funcionamiento familiar según este instrumento, sino que yo le aplico al doctor el instrumento de Apgar, le mido adaptación, participación, ganancia, afecto y recursos. Pero la respuesta que el doctor me va a dar es en relación a estos puntos hacia su familia. O sea, ¿qué es lo que el doctor piensa en adaptación, en participación, en ganancia, en afecto y en recursos en relación a su familia? Con un puntaje determinado, como pueden ver ahí, con un puntaje determinado, yo puedo acercarme, no de manera categórica, pero sí de manera presuntiva, a un diagnóstico de situación familiar de la familia del doctor. Como normal, de 17 a 20 puntos, disfunción leve, disfunción moderada o disfunción severa, disfunción familiar, ¿no? Entonces acá dice, ¿en qué situaciones se puede utilizar? En pacientes polisintomáticos, en grupos familiares o pacientes crónicos, en familias que cuidan a un paciente con determinadas características, en crisis familiares, en miembros de familias problemáticas o cuando hay alguna escasa respuesta a algún tratamiento. Entonces, cuando yo tenga estos casos, aplico el instrumento y dalo por seguro que va a haber algún tipo de disfunción familiar. Ahora, ¿por qué la pregunta? Porque ¿por qué el tema? Porque hay una pregunta que te habla en qué nivel de establecimiento de salud manejarías un tipo de disfunción familiar leve a moderada. Pero si no sabemos qué cosa es una disfunción familiar y a partir de qué lo tengo que clasificar, entonces no vamos a poder responder la pregunta. Dice, en relación a la salud familiar se puede precisar que el genograma o familiograma es una representación gráfica de la familia. Hasta ahí está bien. Y es un instrumento prescindible en la atención familiar. ¿Qué significa prescindible? ¿Que lo puedo o que no lo puedo usar? Falso, porque sí lo tengo que usar. El Apgar familiar es un cuestionario con el que se obtiene de forma rápida y sencilla la descripción familiar. Acabamos de verlo. No, estamos hablando de la funcionalidad familiar. También se va. El estudio de la red social es imprescindible para la práctica de la atención de la familia. Y esta es la alternativa correcta. La red social no estamos hablando de Facebook, Twitter. No. Estamos hablando... No, es que me decían, pero doctora, no comprendo. Ok. No comprenden porque en estos términos técnicos, pues porque también el área de medicina familiar y comunitaria tiene términos técnicos. La red social para este tema te habla de los apoyos que están fuera de la familia, como apoyo en el trabajo, apoyo de grupo de amigos, apoyo de grupos familiares, apoyo de alguna entidad o institución al cual pertenece alguno de los integrantes de familia. Es necesario saber cuáles son las redes de apoyo de las familias, porque estos van a permitir fortalecerlas en alguna situación de crisis específica, ¿no? Entonces, el estudio de la red social es muy necesario para la práctica de la atención familiar. Necesitamos conocer la red social de la familia para proponer una atención familiar. Dice, bueno, ahí está resaltado, no sé qué pasó. ¿Cuál es el método más simple y eficiente para comprender la estructura en la visita domiciliaria? El familiograma.
Y acá, por ejemplo, dice el Apgar familiar. Sí existe el Apgar familiar. Y acá venía, a propósito de la pregunta que viene, dice, ¿en qué nivel de atención manejarías una disfunción leve o moderada? No es mentira, ahí está. Ha venido hace 2 años. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el modelo? Dice, atención integral a la familia, está escrito. Dice, en el 1-1, sabemos lo que es 1-1, ¿verdad? ¿Hay médico o no hay médico? Todavía no hay médico, ¿ok? ¿Hay profesional de la salud o es solo técnico? ¿Solo técnico? ¿Puede ser solo técnico? La norma dice que tiene que haber un profesional de la salud no médico, ¿verdad? No médico, por lo menos para que sea un 1-1. Que en la realidad tenemos establecimientos 1-1 con solo técnicos, es cierto, pero eso no es lo que dice la norma. En el 1-2 ya tenemos médico, en el 1-3 tenemos un equipo básico y en el 1-4 ya contamos con atenciones de parto y servicio de internamiento, ¿verdad? Ya. En el 1-1 te habla de consejería familiar, rol de la familia, y te habla de la identificación de las necesidades, ¿no? En el 1-2 te habla atención de la familia según ciclo vital, ya no es chino, ya sabemos qué cosa es ciclo vital. Atención de las familias con disfunción leve. ¿Disfunción leve con qué instrumento? Apgar familiar. Referencia de las familias con disfunción moderada o severa o problemas de discapacidad. También hay referencia de familias, no solo de personas. Y en el 1.3 y en el 1.4, además de lo anterior, dice atención de familias con disfunción leve o moderada. Y como nuestra alternativa no tenemos 1.3, 1.4. Promoción de la salud. ¿Qué necesitamos saber de promoción de la salud? Que su origen es en la Carta de Ottawa, que permite a la población, a las personas conocer su salud y tomar decisiones sobre su salud. Utiliza estrategias básicas como abogacía, como facilitar el desarrollo de las personas y como mediar a favor de la salud en la sociedad. Dentro de ellas, la estrategia básica que te habla de abogacía va muy de la mano con la intersectorialidad, pero la abogacía persigue un objetivo, ¿ok? Las áreas en las cuales se da la prioridad de acción es políticas públicas saludables, entornos que promuevan la salud, acción comunitaria, fortalecimiento de las habilidades personales y reorientar los servicios. Entonces, yo les mencionaba lo que es abogacía, combinación de acciones individuales y sociales destinadas a conseguir compromisos políticos, apoyo para las políticas de salud, aceptación social para un determinado objetivo. Entonces, dentro de la abogacía trabajamos intersectorialidad. Entonces son indesligables, pero si te hablan de que es un objetivo común, en donde se trabaja para un objetivo, es necesariamente abogacía. Dice, para la implementación de la estrategia sanitaria de alimentación y nutrición saludable se utiliza un conjunto de recursos y habilidades para influir en la opinión pública, ¿no? Movilizar fuerzas para apoyar políticas y propuestas específicas dirigidas a crear un ambiente saludable o una vida saludable. A esto se le conoce como abogacía. Y dentro de los principios de la promoción de la salud me interesa que sepan que la promoción de la salud está dirigida a toda la población, no solamente a los enfermos, sino también a la población sana. Obviamente que si yo le doy a todos, pues por ahí hay algún enfermo, alguno en situación no sana, que va a estar presente. Pero no es de que mi objetivo sea esta persona con alguna enfermedad. Mi objetivo son todos. Ejemplo, el lavado de manos. Yo le digo a todos que se laven las manos. Pero si tengo un caso de diarrea, eso es promoción de la salud. Pero si yo tengo un caso de diarrea, pues entonces voy a hacer mayor énfasis. ¿Para qué? Para que no haya mayores contagios. En ese caso, el lavado de manos se convierte en una acción de prevención. ¿Ok? Pero si nosotros hablamos de manera general a todos, pues todos se me lavan las manos porque tiene que ser así, es una acción de promoción de la salud. Promoción de la salud se centra en la salud, cuál es el origen y qué cosa ayuda a producir mayor salud. Existe el término de mantenimiento de la salud. No todo lo que hacemos está mal. Hay algunas personas que tienen comportamientos saludables. Entonces, si tienen comportamientos saludables, ¿por qué no continuarlos? ¿Ok? Porque eso ayuda a que su salud se mantenga y mejore.
No necesariamente todo son comportamientos negativos. Entonces, a esto se refiere con la promoción de la salud. Y la prevención de la enfermedad se centra en las causas que van a originar o que pueden originar alguna enfermedad. Dice, en el proceso de coordinación para desarrollar entornos y estilos de vida saludables en los municipios, un sector, instituciones educativas, otro sector y otras instituciones a nivel local, otro sector, ¿cuál de los lineamientos de la política de promoción de salud debe aplicarse? Ya les di la respuesta. La A, desarrollar alianzas intra e intersectoriales para la promoción de la salud. La acción de promoción de la salud está dirigida a población en general. Muy bien. ¿Cuál de los siguientes documentos sobre promoción de la salud puso mayor énfasis en la perspectiva sociopolítica? Ottawa. Dentro de las estrategias de promoción de la salud se busca, esta pregunta es bien fácil, ¿ah? ¿Hábitos alimentarios nocivos? No. ¿Fomentar salud colectiva? Sí. ¿Estilo de vida no apropiados? No. ¿Contaminados? No. ¿Evitar complicaciones? Tampoco. Eso es prevención. Salud pública. Salud pública te habla de todas las intervenciones que te hablen, que puedan alcanzar no solamente a la salud de una persona, sino a la salud de las poblaciones. ¿Por qué es importante? Porque dentro de la salud pública vamos a tener 11 temas que se toman como referente para trabajar sobre la salud pública. ¿Cuáles son estos temas? Los invito a subrayar palabritas de cada uno de ellas para que las podamos fijar. En la primera, análisis del estado de salud. La segunda, control de riesgos. La tercera, promoción de la salud. La van a tener que subrayar toda. La cuarta, participación social. La quinta, capacidad institucional para hacer reglas, para reglamentar. La sexta, capacidad institucional para planificar. La séptima, acceso a los servicios de salud. La octava, recursos humanos. La novena, calidad en los servicios de salud. La décima, investigación. Y la 11ª, emergencias y desastres. Entonces, estos son los grandes temas que te habla, que se tienen que abordar para abordar la salud de la población. Dice, ¿cuál de los siguientes aspectos corresponde a una de las funciones esenciales de salud pública? Dentro de la definición de participación social y de participación comunitaria habíamos dicho de que no solamente es necesario asistir, o sea, esta comunidad tiene que ser educada y tiene que saber para qué está asistiendo. Y no solamente tiene que saber para qué está asistiendo, sino tiene que asistir con el compromiso. Entonces, cuando nosotros decimos participación, no es sinónimo de asistencia, o sea, voy a estar ahí, me siento y punto, y estuve. No, si yo voy, o si yo estoy, o si yo participo, es porque sé para qué estoy participando y porque tengo el compromiso de que mi participación va a tener algún alcance. Eso se conoce como responsabilidad social. Entonces, aquí la participación social, que es una de las, creo que es la octava o la cuarta, a ver, participación social te habla de la cuarta. Dice, ¿cuál de los siguientes aspectos corresponde a una de las funciones esenciales de salud? Es promover la responsabilidad social por la salud. Bien, ahora tenemos, a propósito de una de las preguntas que vino, es los objetivos de desarrollo del milenio, que probablemente muchos de nosotros lo hemos escuchado, pues ya no están vigentes los ODM, porque vencieron en el 2015, así que actualmente nadie habla de ODMs, ahora se habla de los ODS, porque están al 2030. Ok, ¿qué fueron los ODM? Fueron un conjunto, ¿no?, de objetivos que se fijaron, y si ustedes se dan cuenta, fueron 8 que están relacionados básicamente con salud. Tenemos erradicar la pobreza, enseñanza primaria, igualdad de género, disminuir la mortalidad de niños menores de 1 año, salud materna, VIH, paludismo, sostenibilidad del medio ambiente y alianza para el desarrollo. ¿Por qué los recordamos? Uno, porque son el antecedente de lo que estamos trabajando ahora, y segundo, porque pues la pregunta lo puso, pero felizmente la pregunta puso entre paréntesis 2000-2015, ¿no? Actualmente, a propósito de estos ODM, porque no se alcanzaron, y a través de que se iban avanzando, se daba que no se alcanzaba, se proponen los ODS,
que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y estos son los objetivos vigentes a nivel mundial al 2030. Y si ustedes se dan cuenta, en los objetivos de desarrollo sostenible ya no solamente se refiere al sector salud o a temas que alcancen a la salud, sino también que te hablan al desarrollo humano en general, como por ejemplo la educación, como por ejemplo la reducción de desigualdades, innovación, industria, crecimiento económico, paz, ecosistemas, en donde el medio ambiente tiene como 4 funciones que están relacionadas ahí. Y pues es importante que nosotros por lo menos sepamos que son 17 y por lo menos sepamos que son los que están vigentes a la actualidad, ¿no? Y que el tercero te habla de salud y bienestar. Nosotros estamos en el ODS número 3. Los siguientes objetivos del milenio, 2001-2015, tomados en cuenta por la OMS, son, excepto... Dice, erradicar la pobreza extrema, sí es. Mejorar la salud materna, sí es. Promover el acceso a medicamentos, no es. Reducir la mortalidad infantil en niños menores de 5 años, sí es. Combatir el VIH, paludismo y otras, también. Entonces la respuesta es la C. En educación para la salud necesitamos fijar de que la educación permite repartir conocimientos a la población en temas de salud, que muchas veces no los conoce la población. Y como no conoce, pues no cuida su salud, ¿no? Piensa de que el pan integral está bien para los diabéticos, o piensa que consumir miel de abejas también está bien para los diabéticos, cuando no es así, ¿no? Tenemos técnicas directas y técnicas no directas. En las técnicas directas, requisito indispensable es de que estén los dos participantes, emisor y receptor, en un mismo momento y en un mismo lugar. Ese es el requisito. Ejemplos: entrevista, charla, clase, demostración, mesa redonda, seminarios, dinámicas, demostraciones. Todas estas requieren al emisor y al receptor. A veces el receptor es de 10 a 12 personas, a veces es una sola persona y un emisor y un receptor te habla de entrevista, a veces es una clase como ustedes que son cerca de 20, 25, tenemos una clase que también es una técnica directa, o podemos tener una sesión demostrativa como por ejemplo un RCP, ¿no? Se para adelante, se tiene el muñeco, se hacen las técnicas, se va hablando y el experto va demostrando, y tenemos un auditorio que está en el mismo lugar y en el mismo momento. A diferencia de las técnicas indirectas o unidireccionales, en donde se dan a través de un mensaje escrito, auditivo o visual, como por ejemplo los carteles, las prensas, la radio, la televisión y los folletos. La diferencia entre los dos es de que, si bien es cierto, las técnicas indirectas pueden ser más económicas, son más masivas, calan menos en el cambio de comportamiento de la persona, a diferencia de las técnicas directas. La educación para la salud de la población constituye una estrategia de promoción de la salud. Hay términos indesligables que son promoción de la salud, educación para la salud, intersectorialidad y abogacía. Siempre estos 4 términos van a rotar persiguiendo un fin común, que es la promoción de la salud. Y en el análisis situacional de salud va un poco con lo que les decía sobre los pasos de querer hacer algún tipo de intervención. Habíamos dicho que nosotros tenemos que siempre diagnosticar, siempre tenemos que saber con qué contamos. Entonces, parte del diagnóstico es la recolección de la información. La recolección de la información, el diagnóstico, la identificación de problemas, priorización de problemas, propuesta de intervenciones, priorización de intervenciones, ejecución y evaluación, es una secuencia de pasos que te hablan del análisis situacional de salud. Entonces, el diagnóstico situacional de salud es parte del análisis situacional de salud. ¿Cuál de las siguientes es la mejor definición para el análisis situacional de una salud en la población? Proceso que permite caracterizar, medir, explicar el perfil de salud de enfermedad de una población, así como de sus determinantes. Entonces, el análisis es un proceso que inicia con la recolección de la información de un lugar o de una población específica determinada. Residuos sólidos hospitalarios. Estas preguntas surge a partir de este tema surge a partir de esta pregunta. Dice: ¿los desechos provenientes de los medicamentos deben ser colocados en bolsas de color?
Roja. Rojas son los, vamos a ver acá, rojas son, te habla de los desechos, de los residuos hospitalarios biocontaminados. Cosas que tenemos que fijar, los residuos sólidos hospitalarios no solamente provienen del hospital, provienen de cualquier establecimiento de salud en el cual se den actividades, ni siquiera establecimientos de salud que dan un servicio de atención al individuo como una atención médica, sino existen servicios médicos de apoyo, como por ejemplo hay centros de hemodiálisis, ¿no? Que no necesariamente se da una atención médica, sino es netamente recuperativo, rehabilitadora. Entonces, aquí se manejan residuos sólidos hospitalarios y no es un hospital. En establecimientos en donde se dan laboratorios, por ejemplo, hay laboratorios que son ROE, ahí no se da una atención médica, se da solamente una atención relacionada con el laboratorio, y también se manejan residuos sólidos hospitalarios. La clasificación va a ser en función del contacto que se tenga de la sustancia que pueda tener contacto o no con el paciente, o sea, con el usuario. Y los clasificamos como biocontaminados, aquellos que han tenido algún tipo de contacto con el paciente, especiales en donde entran los químicos, farmacéuticos y radioactivos, y los comunes que no son clasificados ni en el A ni en el B. Dentro de los biocontaminados, creo que todos podemos incluirlos fácilmente, como el material biológico, bolsas con sangre, residuos quirúrgicos, punzocortantes y animales contaminados. Sin embargo, los residuos de atención al paciente, ¿qué pueden ser? Residuos de atención al paciente. ¿Qué es lo que hay el antecedente de haber preguntado aquí? Los alimentos que se le preparan, tenemos un paciente hospitalizado, recibe su desayuno, recibe su almuerzo y recibe su cena, ¿verdad? Entonces, existen dos momentos: residuos producto de la preparación del alimento, o sea, hasta que llegue a la bandeja del paciente, y residuos producto de lo que dejó el paciente, porque a veces el paciente no se come todo. Entonces, los que están antes son comunes, no son biocontaminados, pero los que están después sí son biocontaminados. Entonces, ¿por qué es importante? Uno es para ver en qué bolsa lo voy a poner, y otro es para ver qué destino y qué manejo posterior le voy a dar. Por ejemplo, todo lo que yo utilicé para prepararle el arroz con quinoa y con un pollo sancochado, o para prepararle su desayuno, su quinoa con avena y su pan, todo lo que utilicé para estos residuos producto pueden ser comercializados. Doctora, ¿pero cómo van a comercializar? La cáscara de los tubérculos que pude haber utilizado para producirlo puede ser comercializado para venta de alimentación de algunos tipos de animales. Por ejemplo, si utilicé una lata de leche, la lata puede ser comercializada para ser reciclada. Entonces, el trabajo, el destino, el manejo de los residuos van a ser distintos en función de su clasificación. Los comunes pueden ser comercializados, los biocontaminados y los especiales no. Entonces, los biocontaminados van a estar en bolsa roja, los especiales en bolsa amarilla y los comunes en bolsa negra. No existe la bolsa verde. Y los punzocortantes van a estar en recipientes rígidos, ¿no? Que nosotros conocemos, pueden ser galoneras o pueden ser cajitas de cartón. Entonces, los desechos provenientes de medicamentos deben ser colocados en bolsas amarillas. Y bueno, esta es una de las últimas preguntas que se incluyó. Dice, con respecto al último estudio publicado en el 2012 sobre los ABP, que son los años de vida perdido, lo correcto es, bueno, aquí a ojo cerrado los accidentes de tránsito están realmente cada vez incrementando la causa de morbimortalidad. No solo de morbimortalidad, sino también de los años de vida perdidos. ¿Por qué? Porque se mueren más jóvenes y también está relacionado con años de vida de discapacidad. Entonces, porque no solamente se mueren más, sino también quedan muchas personas con secuela. Eso sería todo, chicos. Éxitos y muchas gracias.